Bueno, aquí estamos. Bienvenido, Beatriz. Saludos a todos, a todas. El próximo lunes 14 va a ocurrir un fenómeno bastante importante desde el punto de vista de las condiciones astrológicas. Todos los meses la luna y el sol se encuentran. Es el mes lunar. La luna se pone en la misma línea con el sol y con la tierra y comienza un ciclo de 29 días. Ese ciclo de 29 días hace que las energías de la luna y el sol sobre la tierra vayan a ser mucho más intensas. Pero la luna no oculta la luz del sol, porque la luna por lo general está en una posición diferente a la del sol. El sol puede estar un poco más al norte, la luna un poco más al sur. Solamente en 2 oportunidades al año, se cruzan esas líneas donde pasa el sol y pasa la luna. En realidad el sol no pasa, lo que pasamos somos nosotros, la Tierra. Y es en esas oportunidades, cada 6 meses aproximadamente, cuando se producen por lo general 2 eclipses, uno de luna y uno de sol. El eclipse de luna solamente ocurre cuando hay luna llena. Y el eclipse de sol solamente es posible cuando hay luna nueva. Porque el alineamiento de 2 veces en un mes que forman la luna, el sol y la tierra es de forma diferente. Cuando es la luna la que se interpone entre el sol y nosotros, es luna nueva. Pero cuando somos nosotros los que estamos entre la luna y el sol, es luna llena. Solamente cuando hay luna llena puede haber eclipse de luna. Y solamente puede haber eclipse de sol cuando hay luna nueva. Desde hacía 18 meses, es decir, año y medio, no había dado las circunstancias en que la luna tapara completamente al sol como lo va a hacer el próximo lunes. Por eso se llama eclipse total de sol, porque la interferencia que hace la luna oculta totalmente la luz del sol. Eso no lo vamos a observar en todas partes de este planeta Tierra. Solamente se puede observar en la zona ubicada donde se da ese ocultamiento. En algunas partes ni siquiera hay sol porque es de noche o no ha amanecido todavía, y en otras partes, como el sol y la luna están por el hemisferio sur, en el hemisferio norte no se puede observar el fenómeno. Como cuando ocurre en el hemisferio norte, tampoco se puede observar en el sur. En esta oportunidad, el eclipse total de sol solamente es visible en el sur del continente americano, en el sur de Sudamérica. Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina son los únicos territorios continentales en donde se va a poder observar el fenómeno del eclipse de sol.
También se puede observar en el Océano Pacífico y en el Océano Atlántico. Primero en el Pacífico, después en territorio continental y posteriormente en el Atlántico, porque el movimiento de la Luna con respecto al Sol, en lugar de ser de este a oeste, es al revés, de oeste a este. El eclipse total de Sol solo va a durar 2 minutos y 10 segundos. Pero el proceso de eclipsamiento, es decir, que la Luna empieza a tapar una parte del Sol, dura en total 4 horas. 4 horas y 40 minutos. Eso quiere decir que el eclipse total de Sol solo es de 2 minutos en la zona del planeta Tierra donde está ocurriendo el paso de la sombra lunar. Por lo tanto, comenzará en el Pacífico. Voy a utilizar como hora de referencia la hora universal, es decir, el meridiano de Greenwich, pero que a los efectos, por ejemplo, de la hora oficial de Venezuela son 4 horas menos, y en relación con la hora de Europa Central es 1 hora más. Por lo tanto, en la hora universal el eclipse total va a ser a las 16 horas y 13 minutos, entre las 16:13 y las 16:15. Eso quiere decir que en Venezuela será entre las 12:13 y las 12:15. Y en Europa Central, España, Francia, Alemania, Italia, Portugal, bueno, Portugal no, Portugal es la excepción porque está a la misma hora del meridiano de Greenwich, va a ocurrir a las 17 horas 13 minutos, es decir, a las 5 de la tarde. Por lo tanto, en esas localidades no va a ser visible el eclipse solar. De forma parcial se va a poder observar, como decía, en Perú, en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, en buena parte del territorio chileno y en buena parte del territorio argentino. Solamente una pequeña franja situada al norte de la Patagonia, mucho más al sur que las capitales de esos dos países, Chile y Argentina, más al sur de Santiago y mucho más al sur de Buenos Aires, es que se va a poder observar el fenómeno como eclipse total. En el resto del territorio se va a observar como un eclipse parcial. Esas son las condiciones de ese eclipse. Ese eclipse ocurre en esa zona del cielo y con unas características semejantes cada 19 años, porque 19 años es el ciclo completo, lo que se conoce como el ciclo metónico de la Luna, en el que vuelven a coincidir la posición del Sol con la posición de la Luna. Por eso, cada 19 años, las lunas nuevas, las lunas llenas, los cuartos menguantes, los cuartos crecientes, los eclipses, se dan en fechas muy parecidas. Quiere esto decir que el anterior eclipse total de Sol ocurrió en diciembre del año 2001. Y este es el que le sigue para tener luego en el 2039 otro eclipse semejante a este.
Si nosotros sacamos la cuenta de esos eclipses cada 19 años, vamos a ver que efectivamente son ciclos completos en la vida de las personas. De todas las influencias planetarias, la más importante es la relación que tiene nuestro planeta Tierra con nuestras dos luminarias, el Sol y la Luna. Son la fuente de energía y de luz que tienen mayor incidencia sobre nosotros. Aunque el Sol está mucho más lejos que la Luna, el Sol es mucho más grande que la Luna. Y eso se compensa y prácticamente se equiparan esas dos condiciones. La condición de la Luna tan cercana a la Tierra y la condición del Sol tan grande con respecto a la Tierra. Por lo tanto, cuando hay una interferencia de un astro, de un cuerpo, en este caso de la Luna, con respecto a la relación que tenemos en la Tierra con el Sol, entonces allí hay una alteración energética, objetiva, física, real. Pero lo que más nos importa a nosotros es el carácter simbólico de esa especie de oscurecimiento que está teniendo lugar por la interferencia de la Luna con respecto a la energía y a la luz del Sol. ¿Dónde se puede percibir el efecto, las consecuencias de esa alteración? En los sitios donde es visible el eclipse. Por lo tanto, en los territorios continentales solamente de los únicos dos países de nuestro planeta donde eso se va a ocurrir como eclipse total de Sol son Chile y Argentina. Por lo tanto, en los próximos 6 meses que siguen al eclipse es cuando es factible que se sientan los efectos de ese fenómeno de interrupción de la energía. Cambios que tienen que ver con lo colectivo. Todo lo que pasa alrededor del eclipse con respecto a las poblaciones va a tener un efecto en lo colectivo. Por eso es tan importante tomar en consideración cuáles son las condiciones, las características de este eclipse específicamente. Ahora, lo que ocurre a nivel global, a nivel colectivo, a nivel de la población, ocurre también con cada uno de los integrantes de ese colectivo. Cada uno de nosotros nació en una fecha determinada y en ese momento los astros estaban ubicados de una determinada forma y hay toda una circunferencia con la que nosotros sintetizamos todo el firmamento, donde lo dividimos en 12 sectores que son conocidas como las 12 casas y cada una de ellas corresponde a un área distinta de la vida. Por lo tanto, hay que ubicar en qué zona sideral ocurre el eclipse, en este caso a 23 grados del signo de Sagitario, para saber en qué área de mi vida me va a afectar el eclipse. Si me va a afectar mucho o no me va a afectar tanto. Me va a afectar más si yo tengo allí algún planeta. Y me va a afectar más si los planetas que tengo son más importantes. Por ejemplo, el Sol.
Un ejemplo muy sencillo y muy actual corresponde al presidente saliente de los Estados Unidos, Donald Trump. Él nació el día 14 de junio de 1946. Ese día el sol estaba a 23 grados del signo de Géminis. Pero la luna, era un día de luna llena, estaba a 23 grados del signo de Sagitario. Pero no era cualquier luna llena, era ese día de su nacimiento, coincidió con un eclipse total de luna. Esto quiere decir que este eclipse del 14 de diciembre de 2020 ocurre exactamente sobre el eclipse natal del presidente Trump y sobre su luna de nacimiento. No solamente eso, sino que el eclipse se produce frente al sol del presidente Trump, es decir, formando un ángulo de 180 grados, una línea directa con la luna, la tierra y el sol. Ahí tenemos un ejemplo muy sencillo y muy claro de cómo un eclipse como este afecta a una persona en particular, en este caso al presidente Trump, que por cierto, 3 días antes del eclipse, es decir, ayer, la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó la solicitud que había hecho de revisión y de anulación de las elecciones en el estado de Texas. Y eso indudablemente que representa prácticamente un golpe definitivo a las aspiraciones, a los pataleos de ahogado del presidente Trump para prolongar su mandato más allá del próximo 20 de enero. Tenemos pues que considerar cuáles son las condiciones y las características de este eclipse total de sol, porque ocurriendo en ese punto del cielo a 23 grados del signo de Sagitario, va a repercutir sobre el mundo todo. En estos momentos, este mes de diciembre tiene muchas experiencias de conexiones planetarias fuera de lo común, y el eclipse total de sol es un ingrediente más de los procesos de transformación que están en pleno desarrollo. Las consecuencias de un eclipse suelen verse entre el momento del eclipse y el siguiente momento. El próximo eclipse de sol va a ocurrir el 10 de junio del año próximo, 2021. Quiere decir que entre el 14 de diciembre y el 10 de junio es cuando se pueden manifestar más fuertemente los cambios a nivel personal o a nivel social. El anterior eclipse total de sol, ocurrido el 2 de julio de 2019, fue muy similar a este de pasado mañana, porque solamente pudo ser visto en Chile y Argentina. Pocos meses después de ese eclipse, irrumpieron las fuertes y violentas protestas en Chile, que todavía estamos viendo las consecuencias de ello, y todavía está pendiente
el proceso de reforma constitucional, que fue ya aprobado por la población en un plebiscito desarrollado hace unos meses atrás. Ahí podemos ver una consecuencia para todo un pueblo. ¿Cuándo ocurrió? 3 meses después. Algo parecido sucedió en la Argentina. En el año 2019, en junio, cuando ocurrió el eclipse, el presidente de entonces, Macri, aspiraba a un segundo periodo de mandato. Pero pocas semanas después se desarrollaron unas elecciones primarias dentro de los partidos que iban a participar en las elecciones, y ahí se observó que el candidato Alberto Fernández superaba en votaciones al entonces presidente Macri. Sin embargo, las elecciones fueron posteriormente. Esas elecciones dieron el puntillazo final a las pretensiones de Macri de seguir gobernando a la Argentina, que comenzó desde diciembre del año pasado un nuevo periodo presidencial. Casualmente, los dos países que vivieron esos cambios políticos tan intensos en el segundo semestre del año, lo vivieron a consecuencia de ese eclipse total de sol del 2 de julio de 2019. Por eso es previsible que en los próximos meses, en los próximos 6 meses y a mitad de ese periodo, es decir, a los 3 meses, hacia el mes de marzo aproximadamente, es cuando con mayor intensidad pueden sentirse los efectos del eclipse. En el caso de los Estados Unidos, el cambio de gobernante ocurre en el mes de enero, el 20 de enero, constitucionalmente. Arranca un nuevo periodo presidencial el mismo día en que el Sol entra en el signo de Acuario. Eso es una tradición que está contemplada en la Constitución de los Estados Unidos. En ese punto se van a dar también este diciembre 2 eventos muy importantes relacionados con la unión de los planetas Júpiter y Saturno, que son los planetas que tienen que ver precisamente con la esfera política, con la autoridad, con el gobierno, con las relaciones sociales. Ahí tenemos pues otro ejemplo de cómo en el transcurso de los próximos meses se debe producir un cambio, que no es simplemente un cambio de personaje, sino que es un cambio más de fondo, más profundo, que afecta a toda la población. Un cambio en las políticas, un cambio en la visión de cómo dirigir a un país. En el caso concreto de los Estados Unidos. Eso quería mencionarlo como introducción para corroborar que cada vez que hay un eclipse total de sol, es decir, cada vez que hay un eclipse hay cambios. Si el eclipse es de sol, el cambio es más fuerte. Y si el eclipse es total, el cambio es más profundo. Entonces, en el próximo semestre, primer semestre, año 2021, es muy probable que se sientan esos cambios no solo en los países donde se observa el fenómeno, que son los más afectados evidentemente, sino prácticamente en todo el mundo, incluso en aquellas regiones en que es de noche. Porque la Tierra en su totalidad está recibiendo esa interrupción del flujo electromagnético, energético, físico
que generan la conjunción de la energía lunar y de la energía solar. Pero a lo que quiero dedicarle los próximos 30 minutos, ya para finalizar este encuentro de hoy, es ver cómo podría afectarte a ti, a mí, a cada uno de nosotros, este eclipse. Y aunque no podemos hacer un análisis en profundidad, porque no disponemos de la capacidad para tener los mapas astrales de nacimiento de cada uno de los que nos estamos reuniendo esta tarde, sin embargo, la influencia solar, y como el eclipse es de Sol, la vamos a tomar en cuenta a través del signo zodiacal por donde el Sol transitaba. Por eso voy a dedicarle los próximos minutos a hablar un poco de cuáles son esos signos zodiacales más afectados por el eclipse y cómo va a afectar o pudiera afectar a cada uno de los signos zodiacales a través de algunas técnicas astrológicas que nos permiten extrapolar hacia toda la población de un mismo signo ciertas experiencias ligadas a lo que llamamos nosotros la domificación o las casas, que son las distintas áreas de la vida. Vamos a comenzar por tomar en cuenta cuáles son los signos más afectados. Y los signos más afectados son los que podremos identificar con la cruz mutable. ¿Qué es la cruz mutable? Los 4 signos zodiacales en los cuales se está terminando una de las 4 estaciones climáticas. Sagitario, donde está terminando el otoño. Piscis, donde va terminando el invierno. Géminis, donde va concluyendo la primavera. Y Virgo, donde va concluyendo el verano. Los signos mutables son signos de adaptación, de cambio. Son signos que no van a permanecer, a buscar la estabilidad, sino más bien a adaptarse a lo distinto. El más afectado, Sagitario, evidentemente, porque la pérdida de luz y fuerza del Sol con el eclipse va a afectar a todos los nativos del signo de Sagitario, especialmente los que nacieron cerca del 14 de diciembre. Podemos decir, entre el 12 y el 15 de diciembre son las personas más afectadas. Todos los sagitarianos suelen tener más de un astro en el signo. No solamente el Sol, sino posiblemente a Mercurio o a Venus, que son planetas muy cercanos al Sol. ¿Cómo va a afectar a Sagitario este eclipse de Sol en lo personal? Son los cambios más profundos, porque son los cambios que tienen que ver con mi vida, que tienen que ver con mi energía fundamental. Entonces, si tú naciste bajo la influencia de Sagitario, tienes por delante una tarea importante, que es la de generar esos cambios de la forma más positiva posible. Es decir, no rechazar, no estar como frenando o limitando lo que va a ocurrir, porque eso es luchar contra la corriente, sino utilizar esa energía de cambio y orientarla para que seas tú quien pueda canalizar con sus proyecciones, con sus ideas, con lo que tienes en mente para llevar adelante esos cambios. Las condiciones son propicias para que lo que tú quieras cambiar pueda ser cambiado.
y no ser tú sujeto de un cambio externo que te afecte. Los del signo de enfrente, es decir, los nacidos con el Sol en Géminis y también los nacidos alrededor de esas fechas entre el 13 y el 16 de junio, son los que van a sentir también los efectos, pero del otro lado, es decir, de su relación con el mundo externo. Puede ser a través de sus relaciones con amistades, de sus relaciones de pareja, de sus relaciones con socios, es decir, con aquellas personas con las que yo tengo un vínculo directo y personal. Hay necesidad entonces de introducir cambios en esas relaciones y no esperar que haya crisis o tensiones o conflictos en las relaciones. La fuerza del eclipse solar para las personas de Géminis los lleva un poco a revisar su mundo de relaciones. Los nacidos bajo la influencia del signo de Piscis van a tener muchísima fuerza en esta oportunidad en el plano de tratar de frenar, digámoslo así, todos los sueños y las ilusiones y las fantasías que no son verdad, los miedos, lo que tú te imaginas, lo que tú has querido proyectar y no se ha dado. El mundo de los sueños, las fantasías y las ilusiones. Porque este eclipse total de Sol forma un ángulo de 90 grados con la posición del planeta Neptuno, que está en el punto más alto del cielo y que está generando entonces una distorsión y una confusión entre la realidad, la ilusión y la fantasía. Este eclipse solar es para despejar esas ilusiones, para pisar tierra, para tocar suelo, para conectarnos con la realidad concreta tal y como ella es. Y por último, el signo de Virgo, que está formando un ángulo de 90 grados con la fuerza del Sol y de la Luna, esa luna nueva ubicada en el signo de Sagitario. Corresponde esa zona del signo de Virgo a lo que representa el área de la vida personal, de la vida de relaciones con la familia, con las amistades, con las personas cercanas. Y ese encuentro con las personas cercanas son las que te van a llevar a modificar tu estado de ánimo y tu relación con ellos. Por lo tanto, todo lo que es ese mundo de relaciones para ti es muy importante porque te va a ayudar a proyectar una imagen distinta en el mundo de afuera, en el mundo social y sobre todo a través del trabajo y la profesión. Hay dos signos que son los signos de fuego con los que se conecta este eclipse de Sol favorablemente porque es a través de un ángulo de 120 grados. Se trata de los signos de Aries y de Leo. El signo de Aries, que es un signo de por sí impetuoso, de acción, de movimiento, de tomar iniciativas, va a estar durante estos próximos meses alterado por esa energía del Sol eclipsado. Y esa alteración tiene que ver específicamente con la creación, con la creatividad, con aquello que yo soy capaz de hacer y demostrar a los demás. Esas condiciones de relación con
mis obras, mis productos, mis creaciones, incluso mis hijos. Es decir, el encuentro con todo aquello que yo he sido capaz de darle vida, a eso yo tengo que darle una fuerza diferente para enrumbarlo en una dirección que sea la más favorable para aquellos planes o para aquellas ideas que originalmente me ayudaron a crear esas nuevas objetos, esas nuevas creaciones, esas nuevas obras de arte si soy artista, o esas nuevas realizaciones en mi labor social, en mi labor de trabajo. También se va a relacionar favorablemente este eclipse total de Sol con los signos con los que se forman ángulos de 60 grados. Esos ángulos de 60 grados representan las oportunidades de conectarnos con la mente, con nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras relaciones de análisis y de relación con los demás. Uno es el signo de Acuario. El signo de Acuario representa la búsqueda de lo novedoso, lo original, lo diferente. Entonces hay como mucha actividad mental para crear nuevas formas de relación con el mundo, nuevas formas de establecer la comunicación con los demás. Y del otro lado está el signo de Libra. El signo de Libra es un signo que busca el equilibrio, que busca las buenas relaciones, una relación empática con el otro. Entonces, lo que son las relaciones de pareja, las relaciones entre amistades, las relaciones incluso en el área de trabajo, evitar los conflictos y buscar a través de la inteligencia, a través de la mente, nuevas formas de establecer esas relaciones. Porque de todo lo que estamos mencionando relativos a este eclipse total de Sol, lo que queda claro es que tiene que nacer algo nuevo, tiene que cambiar lo tradicional, lo que se ha venido dando por hábito, por costumbre. Hay como un llamado, una toma de conciencia para romper definitivamente, pero desde nuestra propia decisión personal, no porque las circunstancias nos arrinconan y nos obligan a esos cambios, sino que somos nosotros los que tenemos que tomar, como quien dice, la batuta y tomar la iniciativa para emprender esos cambios en esas áreas que a cada uno de nosotros nos va a corresponder. Donde hay una fuerte tensión que puede afectar las áreas de salud son los signos de Tauro, por una parte, porque Tauro está como con la necesidad de cerrar una etapa, de conclusiones, de cosas que se acaban, que se mueren, que se terminan. Y tiene una gran ayuda, que es la ayuda del planeta Urano transitando por Tauro. Y eso ayuda a dar esa estocada final. Ese cierre que se necesita en algunos aspectos de tu vida. Pero como los Tauros son testarudos y son fuertes, confiables y van a buscar siempre la estabilidad, puede haber un cierto rechazo a los cambios. No te recomiendo que te resistas a los cambios, sino que dejes fluir esos cambios, porque eso es lo que va a permitir pasar la página y empezar como una nueva etapa, una nueva tarea hacia adelante. Del otro lado se encuentra el signo
de cáncer, también manteniendo una relación de fuerte tensión de 150 grados con este eclipse total de Sol en Sagitario. Cáncer va a somatizar, va a llevarlo al plano más físico, más corporal, lo que no puede manejar desde el punto de vista de sus relaciones. Entonces es la tensión acumulada la que va a provocar un malestar físico o unas molestias en el área de la salud para despertar en nosotros la toma de conciencia. Entonces, si esas tensiones no son tomadas en consideración, no son atendidas como debería ser a tiempo y con una visión más abierta, entonces pueden ocurrir algunos problemas en el área de la salud. Por eso decimos que este eclipse total de Sol puede afectar en la salud tanto a los de Tauro por su resistencia, por no querer dar el paso hacia el cambio, o a los Cáncer por su excesiva sensibilidad emocional que los hace meterse más hacia adentro y no enfrentar esos obstáculos que puedan presentarse o esas situaciones de conflictividad exterior. Finalmente están los dos signos vecinos de Sagitario, que son el signo de Escorpio, que lo antecede, y el signo de Capricornio, que lo sigue. Como están tan cerca, apenas a 30 grados del signo donde ocurre este eclipse total de Sol, las consecuencias o las vivencias de este eclipse van a profundizar su necesidad de encontrarse a sí mismos, de estar más en concordancia con su propia naturaleza. Es el momento ideal para que el escorpiano entre en contacto con su verdadero sentimiento, su verdadera emoción más profunda. ¿Cuál es su deseo más anhelado? Y ese deseo más profundo y más anhelado tienes que tratar de llevarlo adelante. Porque si no, hay la sensación de frustración, la sensación de decepción por no poder alcanzar lo que tanto has anhelado. En el caso de los capricornianos, la condición es la de mantener una estructura muy firme y apegarse a esa estructura. Es lo normal, lo que se estila en la persona de Capricornio. Que el apoyo, lo que te va a dar seguridad, lo que te va a dar estabilidad, no está tanto dentro de ti mismo, sino en las formas externas, en las obligaciones, en las responsabilidades, en los compromisos de orden externo. Entonces, este eclipse te está moviendo un poco el piso para que te relajes un poco, para evitar ese exceso de angustia y de tensión porque las cosas sean como estaban originalmente establecidas, como dice el librito que hay que hacerlas, sino que haya más flexibilidad, haya más espontaneidad, haya más originalidad a la hora de llevar adelante esas tareas o esas acciones que queremos desarrollar. Ahí tenemos pues un vistazo muy general de lo que representan estas condiciones específicas del eclipse total de Sol de esta oportunidad de pasado mañana, lunes 14, y cómo podría afectar en términos muy amplios y generales a cada uno de nosotros que hemos nacido en una determinada época del año.
Porque hay tres variables que son importantes de tomar en cuenta. Nosotros hemos nacido en una época del año. Comenzando el año, a mitad de año, en tiempos de primavera, en tiempos de otoño. Y eso ya refleja unas características de nuestra propia personalidad. Y precisamente cada uno de los 12 signos zodiacales, que son como 12 meses, va a expresar una parte de esas condiciones, incluso ambientales, climáticas, que se están dando para el momento de mi nacimiento. Pero además de haber nacido bajo esa condición, hemos nacido en un determinado mes lunar, es decir, con una determinada luna. O nacimos con luna llena, o con luna creciente, o con luna menguante. Es decir, hay una condición de la luna que también va a influir sobre nuestra forma de ser. Vamos a ser más o menos emocionales, más o menos racionales, de acuerdo a ese tipo de luna con la que nosotros nacimos. Y eso tiene que ver con el ciclo lunar, que es un ciclo de un mes. Y finalmente, nacemos a una determinada hora del día. Por lo tanto, no es lo mismo nacer a la medianoche que nacer al mediodía. No es lo mismo nacer cuando está saliendo el sol en la mañana, la aurora, que cuando el sol está acostándose con el ocaso. Todas esas condiciones, el ritmo con el que nosotros nos conectamos y sintonizamos al nacer, lo vamos a llevar a lo largo de toda la vida. Y en determinados momentos se van a dar situaciones cósmicas, es lo que yo llamo la energía cósmica, que va a empujar, que va a estimular, que va a desarrollar nuestras potencialidades. Pero que también, si nosotros somos ciegos ante eso y nos dejamos llevar sin tomar conciencia de lo que está pasando a nuestro alrededor, esas influencias de lo que ocurre con la energía cósmica de cada uno de los astros, de la posición del Sol, de la posición de la Luna y de la combinación de todo eso, va también a influir en nuestro estado de ánimo. Por eso tenemos unos días en los que nos podemos sentir muy bien, otros días en los que podemos sentirnos en crisis, nos podemos sentir deprimidos, etc. Cada una de las condiciones de nuestra realidad vinculadas con ese mundo externo, cuando hay armonía, cuando hay sintonía entre lo que está pasando afuera y lo que yo estoy viviendo por dentro, entonces allí todo fluye favorablemente. El problema es cuando no hay sintonía, cuando hay desarmonía entre nuestro sentir y lo que está pasando afuera. De lo que se trata en este caso, o de lo que yo he querido hacer, no sé si lo he logrado, pero la intención ha sido tomar conciencia de lo que significa un evento, un fenómeno cósmico importante como es un eclipse total de sol, ya finalizando este año, que tiene las características de ser como las he describido anteriormente, para que eso nos ayude a nosotros a entrar en sintonía con esas fuerzas, que no es otra cosa sino las fuerzas del cambio, la fuerza de la modificación de nuestros hábitos de vida, de nuestras actitudes, de nuestros propios pensamientos, porque eso que nosotros pensamos, eso que nosotros sentimos, eso que nosotros vivimos dentro, nos va a ayudar o nos va a impedir lograr lo que queremos hacer. Esa es la lección que nos traen los astros, la de que en relación
con las condiciones del medio que nos toca vivir, nosotros tenemos que lograr una sintonía. Si estamos en una época de cambio, pues cambiemos. Si están dándose condiciones adversas, reflexionemos y hagamos una reingeniería de lo que queramos hacer nosotros. Es decir, el mundo nos está hablando. Nos habla a través de los fenómenos naturales, la lluvia, el huracán, el fuego, el eclipse, la luna llena. Todo nos habla. Si nosotros tenemos la capacidad para escuchar eso que nos están hablando, nosotros tenemos elementos, instrumentos, herramientas para encauzar nuestra vida de la manera más adecuada posible, que no necesariamente es la más feliz. A veces tenemos que pasar por situaciones dolorosas, porque eso es parte de nuestro crecimiento, de nuestro aprendizaje. El año 2020 es un año de muchas lecciones. Este asunto de la pandemia, que ha cambiado el ritmo de vida a nivel de la colectividad, pero también a cada uno de nosotros individualmente, que nos hace olvidarnos de los planes y de los grandes proyectos y vivir el día a día y estar como más pendientes de resolver las circunstancias del aquí y el ahora, es una experiencia que tiene que dejar huella para los años por venir. Todas estas condiciones ya les hablaré en otra oportunidad de esa gran conjunción de Júpiter y Saturno, de la que también se ha hablado mucha tontería. Hay mucha fake alrededor de eso, de la supuesta estrella de Belén, etcétera, etcétera. Lo cierto es que están dándose unas señales en el cielo muy importantes en esta época, y esto estaba ya previsto desde hacía mucho tiempo. El periodo 2020-2021 como un periodo de drásticas transformaciones a nivel global, a nivel individual y a nivel incluso nacional. Mi invitación para ti es estar alertas, estar pendientes, observar lo que sucede y saber que como de todas los cambios se van a dar, unirnos a ese proceso de cambio con una visión optimista y buscando que mi participación, mi intervención pueda ser útil a los demás en sus propios procesos de cambio. Esa es la invitación que te hago en estas vísperas de ese gran acontecimiento que es el eclipse total de sol del próximo lunes 14. Bueno, ya prácticamente se está agotando el tiempo. De todas formas, si alguien quisiera hacer alguna pregunta específica, quedan muy pocos segundos, pero estoy dispuesto a leer y escuchar. Bueno, Yubi acepta la invitación, qué bueno. Sobre todo los geminianos, tenemos que aceptar esa invitación, porque el próximo eclipse viene de ese otro lado del cielo, que es de Géminis. ¿Cómo se vislumbra el 2021 para Venezuela? Se habla mucho de un comienzo y de un fin del 21-12. Bueno, lo que se habló ya en el año 2012
de ese gran cambio, todo ese proceso de cambio es un proceso que se está dando porque no es de un día para otro, sino que es un proceso que continúa. El 2012 y el 2021 son más o menos lo mismo. El 2 y el 1 invertidos. Este 2021 indudablemente será de mucho cambio. Esto se va a cortar en cualquier momento. Les agradezco a todos por su atención, por aceptar esta invitación, y los invitaré próximamente para hablar de estos temas que quedaron pendientes y que me han hecho las preguntas, pero llegaron las preguntas muy atropelladas y no me da tiempo ni siquiera de leerlas, pues. Pero les agradezco a todos su asistencia, su participación, su interés, y aquí estaremos siempre tratando de dar la información y orientación que pudiera ser útil para cada uno de ustedes. Bueno, entonces estén pendientes, les haré llegar en la próxima semana una nueva invitación para hablar de eso que se está hablando tanto. Las preguntas han debido ser más temprano, sí, han debido ser más temprano, pero el tiempo no lo controlamos por aquí. Bueno, que tengan un excelente fin de día, una excelente noche y una preparación para el eclipse lo mejor posible. Los quiero a todos. Gracias.